Como cuarto elemento o como cuarto componente dentro de la morfología urbana, pues tenemos lo que es el tamaño de la ciudad. Y el tamaño de la ciudad responde fundamentalmente a dos elementos a destacar. El primero está asociado con a el tamaño propiamente que tienen las ciudades pequeñas, que por lo general las ciudades pequeñas tienden a ser ciudades compactas y ciudades homogéneas. Y en la medida en que se van expandiendo o que la ciudad va creciendo y que se va generando el proceso de expansión de la ciudad hacia las áreas periféricas, este proceso va a modificar la estructura morfológica de la ciudad, haciéndola menos densa e incluso una ciudad que tenga un gran proceso de expansión o un proceso de crecimiento grande, pues puede llegar incluso a abarcar varios núcleos de ciudades hasta convertirse en áreas metropolitanas, por ejemplo. Este elemento, este componente de la ciudad, obviamente le da la connotación a la forma de la ciudad en cuanto a que la puedes hacer una ciudad compacta o una ciudad extendida. Y eso es un elemento que se ve, eso es un elemento que se refleja en el paisaje, eso es un elemento visible dentro del paisaje de la ciudad. Y como último elemento, como quinto componente de la morfología urbana, tenemos aquellas formas que están influenciadas por el sitio o emplazamiento y la situación o posición de la ciudad, que eso es lo que vamos a desarrollar en este tema específicamente. El sitio o emplazamiento asociado con el medio físico donde se encuentra localizada la ciudad, el soporte eh, físico sobre el cual está situada la ciudad, y la situación o posición está asociada con el entorno, es decir, con el área que rodea la ciudad. Y este entorno puede ser con respecto a otras ciudades, con respecto a alguna región, con respecto a otras regiones. En el caso del emplazamiento hablamos de una posición o de un sitio donde se ubica la ciudad, y la posición o la situación hablamos de la posición que tiene la ciudad con respecto al entorno próximo, que es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora, el tema de sitio y situación. Vamos a comenzar con sitio o emplazamiento. El emplazamiento está asociado al medio físico que tiene la ciudad. Y ese medio físico que tiene la ciudad está asociado también a las geoformas que tiene propiamente el sitio donde está ubicada la ciudad. El sitio o emplazamiento está asociado con ese espacio físico, con ese espacio tangible, con ese espacio material. Es decir, es un espacio geométrico, un espacio social, económico y vivencial sobre el punto concreto en que se localiza la ciudad sobre la superficie terrestre. Y ese sitio concreto donde se localiza la ciudad obviamente da una noción en cuanto a la relación que puede llegar a tener la ciudad con el entorno cercano e inmediato, así como también con un entorno quizás un poco más distante. En cuanto al sitio o emplazamiento, se habla de que existe la estrecha relación entre la ocupación de la tierra con fines urbanos y las características del medio físico natural. Por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Mérida, Mérida tiene como sitio o lugar de emplazamiento una terraza, una meseta, y esa terraza responde a características físicas, a características geomorfológicas, a la forma que tiene el terreno sobre el cual se asienta la ciudad. Y obviamente ese emplazamiento, ese lugar concreto en el cual se asienta o se localiza la ciudad, está rodeada y tiene un entorno
particular. Recuerden que todos los territorios tienen características particulares que pueden llegar a ser comparables unos con otros, por supuesto que sí, pero en geografía el tema de la particularidad de esos componentes denota o imprime mucha importancia a lo que es el desarrollo de las actividades y de ese espacio social y económico que va teniendo la ciudad como tal. ¿Qué es emplazamiento? Hay una definición de emplazamiento que es muy sencilla, muy concreta, muy práctica, y es el espacio concreto y material sobre el cual se asienta una ciudad. Ese sitio o emplazamiento responde a la topografía, responde al soporte físico que tiene la ciudad desde el momento de su fundación y a lo largo de todo su proceso de crecimiento y de desarrollo histórico que va teniendo la ciudad y que va a condicionar en buena medida el comportamiento y la dinámica de la ciudad. Obviamente, ese sitio de emplazamiento se denota a través de un paisaje urbano y influye sobre el desarrollo espacial que va teniendo la ciudad, sobre el crecimiento, sobre la expansión que va teniendo la ciudad. Por lo tanto, el sitio es ese soporte, esa característica física sobre el cual se localiza la ciudad y se define a escala local. El sitio y emplazamiento se define única y exclusivamente a escala local. Por ejemplo, la ciudad de Mérida se sitúa o se emplaza sobre una meseta, sobre una terraza. Y esa terraza tiene características particulares que se definen obviamente a escala local. No hay una connotación de ese emplazamiento a una escala regional, ni a una escala nacional, ni a una escala internacional, simplemente a escala local. La elección del lugar de emplazamiento donde se asienta una ciudad tiene mucho que ver con dos factores importantes que definen ese emplazamiento. Uno de esos factores es la función que va a tener la ciudad o que tuvo la ciudad desde el momento de su fundación, es decir, desde el momento en que se crea, el momento en que se funda la ciudad. Y esa función puede ser defensiva, comercial, control de rutas, etcétera. Hay muchas ciudades donde su emplazamiento es en colinas porque su función inicial era una función defensiva. Otras ciudades pueden estar localizadas sobre deltas porque su función quizás era comercial o un control de ruta. Ciudades que pueden estar localizadas en ensenadas también tiene que ver con una función comercial. Ciudades que están localizadas en valles tiene que ver con una función, puede ser incluso turística, si hablamos de las condiciones que tiene ese emplazamiento. Ese es el primer factor. Y el segundo factor está asociado a las características del medio físico como tal, es decir, a la topografía que tiene el emplazamiento, a la naturaleza del suelo o a las condiciones del suelo, a la disponibilidad de agua, a los espacios de vegetación que tenga, obviamente, ese soporte sobre el cual está sentada la ciudad. Luis Fernando Chávez, él plantea una tipología para definir o para caracterizar diversos tipos de emplazamientos o la variedad de emplazamientos o de sitios que ha tenido la ciudad. Él, por ejemplo, señala que hay asentamientos o ciudades que tienen un emplazamiento de tipo asociados a asentamientos portuarios. Y miren cómo dentro de la clasificación que hace Luis Fernando Chávez, para aquellas ciudades que tienen asentamientos portuarios, él habla de las ensenadas. Es una forma de terreno. Y en Venezuela, ciudades que se localizan o que tienen un sitio de ensenada, tenemos a Puerto Cabello,
y tenemos a Ocumare. Otro tipo de emplazamientos de asentamientos portuarios son aquellos emplazamientos asociados a deltas. El delta del río Manzanares, sobre el cual se localiza Cumaná, el delta del río Neverí, sobre el cual se localiza Barcelona. Esas son ciudades que han tenido una tradición, una función asociada a la actividad portuaria. Otro tipo de asentamientos son aquellos asociados a los sitios de valles y cumbreras. En Venezuela tenemos ejemplos como el Junquito y Carayaca. Asentamientos de terrazas y conoterrazas. Ciudades como por ejemplo Mérida, Valera, San Cristóbal, Barinas, que están en esos emplazamientos con esas formas. Mire que los emplazamientos de terrazas y conoterrazas es muy característico de las ciudades andinas. Valera, Mérida, San Cristóbal, el mismo Trujillo también, eh, San Cristóbal, Barinas, también tienen ese tipo de asentamientos o ese tipo de emplazamientos. Los asentamientos complejos donde hay una sucesión o una mezcla de distintos tipos de emplazamiento. Puerto Santo, que es una ciudad que está entre Carúpano y Río Caribe, tiene un asentamiento complejo. Hoy día, Mérida, por ejemplo, se habla ya no solamente de un asentamiento sobre terrazas, sino se puede hablar también de un asentamiento complejo, porque si bien la ciudad central, la parte central de la ciudad de Mérida, está sobre la terraza, hay otras áreas, hay otros sectores de la ciudad que no están sobre la terraza, sino que ya están sobre valles, en el caso de todo lo que es el sector del Chama, la banda del Chama, eso está sobre valles, y conos de terrazas además, o conos de deyección, lo que es el sector La Pedregosa, que ya está en un cono, en conos de deyección, en conos terrazas incluso. Esos son asentamientos complejos, donde ya hay una mezcla entre varios tipos de emplazamiento. Otra caracterización que da la variedad de emplazamientos es la que hace Marco Aurelio Vila. Y él, a diferencia de Chávez, que establece asentamientos mucho más generalizados, quizás, él habla de asentamientos asociados a geoformas muy específicas. Él habla de asentamientos asociados a localidades de ladera, terraza fluvial, de valles, de piedemontes, de llanos, de penillanuras, de planicies, de mesa, de fila serrana, de colina, de divisorias de agua, de rellanos, etc. Ahí están los 20, ahí pueden leer los 20 tipos de emplazamiento. Si hablamos de emplazamientos complejos, como lo señalaba Chávez, Luis Fernando Chávez, otro de esos ejemplos es Valera. Valera presenta hoy día asentamientos ya complejos, porque si bien Valera se localiza en una terraza, Valera se ha denotado por ser la ciudad de las 7 colinas, porque dentro de las terrazas y en sus alrededores también hay un sistema de colinas sobre el cual se asientan otros sectores de la ciudad de Valera. Entonces ahí también hablamos de asentamientos complejos, porque ya no es solamente la terraza, sino también está la terraza y las colinas sobre las cuales se está asentando la ciudad de Valera. Maracaibo, por ejemplo, tenemos una llanura del litoral lacustre. ¿Por qué? Está en lo que es los alrededores del lago de Maracaibo.